Desde lo más alto del edificio Karakachov, transmite LR11, Radio Universidad de La Plata, AM 1390, Servicio Público de Radiodifusión. Un escritor que piense en un lector determinado mientras escribe está perdido como creador. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Yo lo conseguí con mi padre me dijo, que leyeran mucho ante todo. Sobre todo que vieran la lectura no una obligación sino un goce. Una locura, la verdad que sí, que se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Lo más importante ni siquiera son los campeonatos, lo más importante son las historias, las experiencias, los amigos. A continuación, el programa de la Federación de Instituciones. Desde hace casi 30 años en Radio Universidad. La Plata, sus instituciones y su gente. Cultura, deportes, anécdotas e historias de la ciudad. Un programa de los clubes, las instituciones culturales y sus dirigentes. La Plata, sus instituciones y su gente. Conducción y producción general, Pablo Kersfeld. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de La Plata, sus instituciones y su gente. Hoy un programa grabado. Vamos a estar saliendo al aire solo por voz. No vamos a estar saliendo por Twitch. Pero después de terminado el programa vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube todo lo que estuvimos conversando hoy. Un programa muy especial con un invitado súper especial. Quiero empezarlo con una pequeña reflexión. No vamos a tener la editorial de todos los días, pero sí quiero compartir con ustedes un pensamiento, y es, en inglés, la palabra woke significa despierto. La vienen escuchando en el último tiempo, se viene hablando de esa terminología. Podríamos hablar que en nuestro país la podríamos asociar con el progresismo, con los progres. Decirle woke a una persona es casi lo mismo que decirle progre. Hoy en día es un término político que describe la conciencia activa sobre las injusticias sociales, especialmente el racismo y la desigualdad. Hoy tenemos un programa especial, como les contaba antes, y en este programa especial quiero hablar de mi woke preferido. En La Plata, sus instituciones y su gente, la entrevista. Y es por eso que invité a un amigo, a un docente de secundaria, es profe de historia, trabaja en escuelas de la provincia de Buenos Aires, es originario de San Miguel del Monte, un querido amigo y compañero, Oscar Emanuel García. Hola Emma, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, todo bien, un gustazo. Y es una burbuja de pandemia. Sí, es un recuerdo, ¿no? Es una vuelta a... No, volviendo a la pandemia. Te agradezco el rato, estamos grabando de noche, tarde, no vamos a decir cuándo, así queda lo más atemporal posible, pero como le adelantaba a los oyentes, quisiera hablar de mi woke preferido, que es Manuel Belgrano. Aprovechar este 20 de junio, no me gusta mucho la fecha del 29 de junio, voy a ser solidario con una gran pensadora de nuestro país y voy a decir qué feo esto de conmemorar las muertes de las personas grandes, aun cuando podríamos pensar que el niño Belgrano cuando nació no era el Belgrano que conocemos, pero qué bueno sería empezar a pensar en el cumpleaños del niño Belgrano, en su nacimiento que tanto nos dio, y dejar la muerte como una cosa de parte de la vida, pero no la parte más importante, ¿no? Que curiosamente Belgrano muere muy pocos días después de su cumpleaños, y aún así decidimos recordarlo el día de su muerte. Belgrano muere a los inicios del mes de nace a los inicios del mes de junio y muere en los últimos días del mes de junio, y aún así decidimos conmemorar su muerte. ¿Sí? De todas maneras, el despierto que vamos a trabajar hoy, o el que vamos a pensar, es el que más se merece que lo honremos,
¿sí? Porque ha sido al que más le ha costado tener su busto, por ejemplo, en una plaza, del que se ha intentado muchas veces borrar de la historia. ¿Por qué? Porque es un antihéroe, ¿sí? Belgrano es un prócer antihéroe. Y él estaba muy seguro de que él lo era. Y él hace mención a que él es un antihéroe en diferentes momentos de su historia, pero que se puede transformar y que nos puede demostrar, según sus memorias, que él escribe su biografía, después lo va a hacer Mitre más adelante, pero en otro contexto. Belgrano nos va a contar cuándo él se despierta, ¿sí? Retomando los conceptos que vos planteaste al inicio de la charla, cuando él se despierta y cuando él se da cuenta que él se tiene que convertir en un héroe, que él no es un héroe de nacimiento, y nuestra historia después se lo va a hacer saber en todos los intentos que vamos a tener, por ejemplo, cuando lo recordamos porque él creó la bandera, ¿sí? Bien, entre nosotros no, ¿verdad? Entre nosotros queremos repensar, queremos hablar un poquito más de él, pero el Día de la Bandera, ¿sí? El 20 de junio, donde se celebra el Día de la Bandera, los niños juran a la bandera, en realidad también estamos recordando la figura de Manuel Belgrano, y también pasa desapercibido, aún en la actualidad pasa desapercibido, y me parece que están buenísimos este tipo de espacios para repensarlo, ¿sí? Para hablar de lo humano de Belgrano, que es casi... Hablar de Belgrano es muy revisionista, la historia se ha encargado de no nombrarlo mucho, de nombrarlo muy por arriba, y hablar de Belgrano me parece un espacio, de nuevo, repito, muy importante, y obviamente estoy muy agradecido que te hayas comunicado conmigo para que esto se pueda dar. Es más, quiero contarle a los oyentes que cuando pensábamos este momento, una de las cosas que conversábamos es para abrir el juego y compartir. Cuesta mucho a veces pensar en Manuel Belgrano más allá de ese gran hombre, ¿no? que construye, que nos funda, que piensa nuestra patria. Los argentinos somos como muy fanáticos de los héroes, y definitivamente esto, como decís, del antihéroe es complejo, porque, a ver, nuestros héroes son San Martín, que podría perfectamente cuadrar en el modo héroe, es un tipo súper educado, un militar increíble, con una capacidad de estrategia, etcétera, 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 instruido. Pero también nuestro héroe es Diego Maradona. Y también nuestro héroe es René Favaloro. Y también nuestro héroe es Leo Messi y Manu Ginóbili. Tipos con diferentes niveles de instrucción, con diferentes capacidades. En este caso creo que el deporte viene siendo como mucho más llamativo que otras figuras, ¿no? Hablando de San Martín y Belgrano no es lo mismo que hablar de deportistas. Pero yo ahí quiero desafiarte con algo. En base a tu experiencia, a tu conocimiento y el placer que sentís cuando transmitís al Belgrano persona, me gustaría charlar de Manu, el pibe que nació en San Telmo, y empezar a pensarlo como ese pibe que si hoy existiese, si hoy fuese un joven, estaría tomando el Nacional de Buenos Aires con sus compañeros, porque estaría luchando, definitivamente estaría luchando por la universidad pública. Totalmente. Porque es el tipo que estaría discutiendo con Eduardo Feynman en una nota, explicando por qué es tan importante, por ejemplo, y esto es así, que las mujeres y los hombres estudien en el mismo colegio, que la universidad sea abierta para todos, que las mujeres puedan estudiar primario y secundario. Todas estas cosas de que este progre tenía ahí como arriba de la mesa. Digo, pensaba el otro día cuando hablábamos, y no lo busqué,
y tengo que ser honesto con la gente, no lo busqué. ¿Cómo se llamaban las calles en el momento en donde Belgrano caminaba por San Telmo? Porque todos esos muchachos que hoy nombran las calles no existían. O sea, eran pibes que caminaban por la calle. Entonces, digo, me encantaría que pensemos durante esta hora al Manu de Buenos Aires. De un Buenos Aires totalmente diferente al Buenos Aires de hoy. Digo, estamos hablando de... Sí, una aldea de casas bajas. Él nace en 1770. Buenos Aires no tenía ningún atractivo más que la Plaza de Toros, ¿sí? Que era el único espacio, y algún teatro que está ahora por la zona de La Boca, que ya no existe, ¿sí? Pero en esa época no había nada en Buenos Aires, pero Belgrano, muy chiquito, terminando el colegio, se va a vivir a España. Entonces, es en España donde vuelve con algunas ideas. Que, perdón, quiero decir esto. En Belgrano podemos ver el recorrido que se da del pensamiento, ¿sí? De cómo se modifican sus ideas, cómo él va conociendo cosas nuevas y las quiere corregir. Y él es muy sincero, por eso hablo de esto del humano. Él es muy sincero que él se va a contradecir en sus pensamientos durante toda su vida, ¿sí? No sé si te parece que hagamos mención, como vos decías, él nace en San Telmo, él es un porteño. Un porteño de una clase acomodada, una buena clase económica. Su papá era un comerciante italiano, ¿sí? Su familia en general, él es hermano, tiene 11 hermanos, ¿sí? Siempre en la historia discutimos las cifras, si son 14, bueno, sí, en la historia lamentablemente se discuten las cifras, pero en este caso, salvando las distancias, él tenía entre 12 y 14 hermanos, ¿sí? Y sus padres hicieron un esfuerzo muy grande porque él estudie. Él va a estudiar en el Colegio San Carlos, como vos bien dijiste, que hoy es el Nacional de Buenos Aires, y después se va a ir a estudiar en la Universidad de Salamanca, ¿sí? Además de la Universidad de Salamanca, va a estudiar en la Universidad de Oviedo, que algunos historiadores no hacen mención a la Universidad de Oviedo, porque es como mencionar Salamanca parece que fuera lo que más piña le da a Belgrano. Pero lo cierto es que él en Europa llega en el 89, en 1789, ¿sí? Es como llegar al fútbol el día que ganamos la Copa, es en el fervor total, ¿sí? Y al llegar a Europa, conoce disciplinas que en la colonia no se estaban conociendo. Es importante tener en claro esto. La Universidad de Buenos Aires todavía ni siquiera se fundó. Entonces... ¿Te puedo sumar algo a eso? Y sumártelo porque me parece que viene en tono de esto. Soy muy ansioso y no puedo con mi genio, entonces no me puedo quedar con algunas cosas dando vuelta. Y escuchándote me puse a pensar de nuevo en lo que te decía recién. Cuando Belgrano estudia en el Colegio San Carlos, como vos bien decís, antecedente histórico del actual Colegio Nacional, el colegio funcionaba en lo que es ahora la Manzana de las Luces. Ahí sobre claro. Bolívar y toda esa zona, gente que todavía no existía. Y la calle principal del edificio era conocida, que hoy es Bolívar, como calle Santísima Trinidad. Entonces, claro, pensando en esos momentos, lo que valía, y probablemente haya sido Nuestra Señora de Santísima Trinidad, sí. Etcétera, etcétera, con el nombre de... Exactamente, Excelentísimo Rey, en intersección con Santísima Trinidad, a 4 cuadras de Nuestra Virgen del Milagro. Exactamente. Es que probablemente sí. Y lo loco es, hoy seguimos conviviendo con esos nombres, le sumamos a todos estos héroes. Vos me decías que, ¿cuál es entonces mi hijo estudió en París? ¿Cuál era mi hijo estudió en París de Belgrano en esa época? ¿Qué era mi hijo estudió en París? ¿A dónde estudia Belgrano que trae toda esa carga de saber? Y el estudiar economía política en la Universidad de Salamanca lo convierte, le cambia la cabeza por completo. Es todo, claro. Y en Oviedo va a estudiar para ser abogado. Y lo que va a pasar
es que en el contexto que él se recibe de abogado con medalla honorífica, ¿sí? Esto le permite, le da una autorización papal para leer libros prohibidos. Esto es muy importante, porque él tiene el acceso a un montón de bibliografía que estaba prohibida de leer porque tenía tintes revolucionarios, ¿sí? Hay dos cosas que él no va a poder leer. Perdóname. Cuando hablamos... ¿Revolución de quiénes? ¿Quién era ¿qué era la revolución al que él accedía? Y las ideas liberales. Las ideas liberales que España estaba tratando de que no lleguen a la colonia. Con el diario El Lunes nos damos cuenta que le sale mal. Pero las ideas del libre comercio, del valor en la tierra, ¿sí? A él le van a cambiar la cabeza. Hoy, cuando hablábamos el otro día, vos me pedías algún datito que también esté bueno agregar algún dato, algo que no sepamos de Belgrano. Y algo que me parece muy interesante, que esto lo leí en Tulio Alperindongui, que él dice que cuando se le da la medalla de oro a Belgrano, al recibirse de abogado, se le permite leer una serie de libros prohibidos por el papado, pero hay dos cosas que él no puede leer. Libros con contenido sexual adulto, y el horóscopo. Pero eso él no lo puede leer. Pero estas dos cosas no. ¿Por decisión propia o decisión del Papa? No, el Papa le permite la lectura de algunos autores como Rousseau, pero nunca, jamás, ¿sí? Contenido pornográfico, ni mucho menos cuestiones que tengan que ver con los astros. Con la adivinación, digamos, con algo tan... Pobre en esa época Ludovica Esquirro. Bendita pobre sea. Ludovica Esquirro. Sí, seguramente en esa época estaba muy complicada, ahora no, ya sabemos que no, ahora es parte de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Pero entonces Belgrano tiene algo, hay un clic ahí que sucede que a él le modifica su pensamiento muy claramente, que es que su papá, ¿sí?, tiene unos conflictos con la aduana. A él lo acusan falsamente de malversar algunos fondos. ¿Sí? Su papá era comerciante, no nos olvidemos. Convengamos que en este momento la aduana era Buenos Aires. O sea, si hay algo que Buenos Aires tenía como potencia absoluta, era ser el centro de la aduana, ¿no? El ingreso del Alto Perú, básicamente. O sea, exactamente, y el control de las relaciones exteriores, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, esto va a marcar la historia de nuestro país, sino hasta la conformación del Estado Nacional, ¿sí? Pero el padre empieza a tiene un juicio, ¿sí?, con la aduana, donde inicialmente va a ser la mamá de Belgrano la que va a litigar en favor de su esposo, que va a tratar de resolver esta cuestión porque es una acusación falsa, y va a ser Belgrano, quien recién recibido de abogado, se va a acercar y va a resolver el problema que su papá está teniendo con, en ese momento, la autoridad máxima de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, que era la aduana, ¿sí? ¿Qué va a pasar después de eso? Su padre se va a sentir, la verdad, va a perder mucho dinero en este contexto, y un año después el papá de Belgrano va a fallecer, ¿sí? Entonces Belgrano decide no continuar con el doctorado, por ejemplo, en Derecho, y se vuelve como licenciado y ya se queda en la colonia, en el virreinato, se queda a ejercer como abogado, ¿sí? Él va a tener, curiosamente, como recompensa, algunos autores dicen que es como una recompensa del buen juicio que llevó adelante para defender a su papá, se va a convertir en secretario del consulado, ¿sí? Okay. O sea que va a ser un empleado de la corona española. Pero lo que va a pasar es que se va a dar cuenta que no es el espacio al que él quiere pertenecer. Porque él, como ya te conté, venía con ideas sobre lo que es la economía y el comercio, que eran bastante revolucionarias para la época. Él sostenía que, por ejemplo, el valor de las naciones estaba en la tierra, ¿sí? Y tenía pensamientos bastante zurdos, vamos a usar palabras que hoy pueden ser desde un insulto hacia una definición, porque él pensaba en una división equitativa de la tierra, ¿sí? Belgrano decía que también, por ejemplo, había que cobrarle el triple de impuestos a las
tierras que estaban desocupadas, porque esas tierras tranquilamente podían ser ocupadas y trabajadas por quienes no tuvieran dónde trabajar. ¿Sí? Ya estamos hablando de un impuesto a la tierra ociosa, si nos ponemos a hablar en términos de la actualidad. Revolucionario, definitivamente. Emma, ¿te puedo interrumpir un segundito nada más? Sí. Porque los tiempos del programa se dividen en 3, básicamente, porque tenemos una pequeña tanda de la radio. Volvemos ya y seguimos conversando con Emanuel García, docente de Historia de nuestra provincia de Buenos Aires, toda completa. Estás escuchando Radio Universidad, AM 1390, el aire de la Universidad Pública. ¿Necesitas un mecánico de confianza en La Plata? No busques más. Mostajo Mecánica. Mecánica en general, distribución, inyección, frenos, suspensión, tren delantero y service. Mostajo Mecánica. De lunes a sábados en 49 entre 143 y 144, número 2432. Atendido por sus dueños. Comunicate al 221-314-5881. Mostajo Mecánica. Al mosquito del dengue lo combatimos entre todas y todos. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que pueden acumular agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapabaldes, botellas, neumáticos y objetos que no uses y puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Disminuir la población de mosquitos es disminuir la posibilidad de contagio. Tomemos medidas de prevención. Este es un mensaje de Radio Universidad de La Plata, Extensión Universitaria, Radio Pública. Continuamos después de la tanda conversando con nuestro amigo Emanuel García, uno de nuestros columnistas de historia, pensando en este revolucionario, ¿no? En este tipo que nos contabas en el bloque anterior, empezaba a traer ideas complejas, ¿no? Ideas de zurdo, podríamos decir hoy. Pensar, por ejemplo, el repartir la tierra, es decir, que todos tengan un espacio donde vivir y donde trabajar, es completamente revolucionario, ¿sí? Y se chocaba con los preceptos que se tienen en ese momento, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, pero no hay ninguna coincidencia con el cuadro del Cabildo, por ejemplo, del 25 de mayo, donde hay personas bien vestidas con paraguas paradas afuera de la... ¿sí? Es completamente diferente esta realidad. Belgrano escribía no solamente sobre la tierra, escribía sobre la educación. Vos hiciste mención al principio de este encuentro que Belgrano ya hablaba de la educación, primero en los 3 niveles públicos, y asimismo también hablaba de que las mujeres debían ir a la escuela primaria, a la escuela secundaria y a la universidad, muchos años antes de que la universidad exista en nuestro país. ¿Las mujeres iban a la escuela en ese momento? ¿Se hacía una educación primaria o se hacían o se aprendía a coser y bordar, digamos? ¿Cómo funcionaba en esa época? Generalmente, y no es hasta Sarmiento, pone en práctica mucho de los pensamientos de Belgrano. Esto también es muy importante decirlo. Es decir, no hay relación entre ellos, no es que lo retoma, pero estamos hablando de lo mismo que hizo Sarmiento en el 84, ¿sí? Con la Ley de Educación Común. Las mujeres iban a la escuela siempre y cuando tengan las escuelas de mujeres siempre, y tengan sean familias bien, ¿sí? Sean familias patricias, en las que las chicas se eduquen en cuestiones femeninas. Como vos decías, el bordar y el coser no es un chiste, es realmente eso. Es enseñarles en muchos casos a ser unas buenas mujeres cuando cumplan, cuando estén en edad de estar casadas, que es próximamente, no es que había que esperar mucho más. Pero él ya hablaba de que... 14, 15 años, ¿no? O sea, porque estamos hablando además de una realidad diferente. Los 15 años y esta fiesta de 15 que nosotros hablamos ahora como el momento crucial de la vida de la mujer, en ese momento era el poner a la niña a la venta en la sociedad, sí. ¿no? Esta niña está disponible para ser casada. Esta niña ya se puede casar. Y usted puede ser el beneficiario, porque encima en las clases altas porteñas, estas cuestiones también eran para sostener alcurnia, para juntar gente con apellidos y que el apellido sea cada vez más extenso.
¿sí? Que la firma sea larga, pero es cierto que las mujeres no tenían una relación directa. Manu es un tipo de nombre largo, de hecho, ¿no? Manuel del corazón, Manuel Joaquín del corazón de Dios Belgrano. Increíble. Esto no es una sorpresa, pero él era catoliquísimo. Él vuelve de España enamorado de, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la religión, con las vírgenes. De hecho, es un católico muy orgulloso. De hecho, más adelante él le va a entregar su banda militar, pero falta para eso, a una virgen, ¿sí? Y la va a nombrar comandanta del ejército. Pero quiero volver un cachito a lo que habíamos hablado recién. ¿Te acordás que yo te conté que Belgrano, después de ese litigio exitoso que tuvo en cuestiones de derecho, se convierte en secretario del consulado? Sí. Se convierte directamente en un empleado de la corona española. Él va a referirse a sus compañeros del consulado de una manera muy graciosa que me parece muy interesante, que él lo dice de esta manera: era una chusma tonta que solo sabía comprar por 4 para vender por 8, ¿sí? Y vos me dirás, ¿quiénes eran quién era su team? ¿Quién era el team de Belgrano? Los Anchorena, los Álzaga, los Martínez de Oz, ¿sí? Entonces él ahí se encuentra con que no hay nada que esas personas piensen, con las ideas revolucionarias que él tenía, en un bien común para adelante. Ellos solamente pensaban en la propiedad privada y el poder vender un poco más. Y Belgrano venía con estas ideas de repartir la tierra, ¿viste? Todas estas cuestiones, y se vio encerrado en un espacio donde no le gustó, y va a renunciar a ese cargo, porque van a pasar algunas cosas que para mí es el punto de quiebre de Belgrano, un poco más adelante, que son las invasiones inglesas, ¿sí? Okay. Pensar a Belgrano, el Belgrano héroe, es pensar en las invasiones inglesas. Ese es el punto de partida de Belgrano, ¿sí? Cuando los barcos llegan a las playas de Quilmes, Belgrano, vos me dirás, ¿qué hizo Belgrano? ¿Qué se te ocurre que pueda haber hecho? No, me imagino, conociendo Belgrano se debe haber escondido, justamente por esta cuestión de que lo sabemos, ¿no? Antihéroe. No sé, ¿qué edad tenía en ese momento? Porque esa es la si él nació en 1770 y las invasiones inglesas fueron en 1807, él era joven, pero tampoco tanto, ¿sí? Estábamos a 3 años de la Revolución de Mayo. Él ya era un señor formado en todas las ciencias, pero ¿sabes en qué no estaba formado? En el ámbito militar. Claro, en la defensa. Y él lo sabía. Entonces, él lo cuenta en sus memorias, y esto es muy importante, él lo cuenta en sus memorias. Porque tranquilamente él podría haber dicho, agarré un arma, sí, y salí, y encaré. A defender la no patria porque no existía la patria. No te olvides, oyente, que no existía esta patria. No había nada, era un concepto amplio. Cada uno tenía su patria. Exacto. De hecho, a ver, si vos preguntabas, éramos una colonia española, éramos una provincia de España. Una parte tampoco tan importante, porque realmente la parte importante era el Alto Perú y aquello que se estaba drenando y sacando el oro, bajándolo por todo este camino, que dicho sea de paso, y aprovecho la oportunidad de tenerte, para mandarle un abrazo gigantesco a Güemes. Este pibe que estaba en el norte, cruzando, esperando y aguantando los trapos, diríamos hoy, para que lo que venía avanzando desde el Alto Perú no llegue a Buenos Aires y le permita a Josecito, a José, a Pepe, cruzar la cordillera y entrarles por el otro lado. Todo está pasando en esta época, todo está pasando en este momento. Todo sucede todo junto. También hay que aprovechar para celebrar y para agradecer y para reconocer que esta patria existe gracias a las provincias. Sí. ¿Sí? No va a haber combates realistas en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. No va a pasar. ¿Sí? Va a haber más de 50 combates en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán. ¿Sí? Ellos son los que verdaderamente bancaron los trapos para que no suceda. Y no me quiero olvidar de esto más adelante porque es importante. El éxodo jujeño, Pablo.
Sí. El éxodo jujeño es maravilloso. No me quiero adelantar, ¿por qué te digo esto? Porque tampoco me quiero olvidar de la importancia que tienen, por ejemplo, el pueblo de Jujuy. En el pueblo de Jujuy es una época que es un día que se conmemora, que es un feriado, pero le debemos a las provincias el éxito de las batallas con los realistas, ¿sí? Y que nunca haya pasado nada en nuestro territorio, en el territorio de la provincia, quiero decir. Estábamos haciendo mención a las invasiones inglesas, y que fueron un punto de partida para muchos. Para Rosas, por ejemplo, fue su primer encuentro con la defensa del territorio, ¿sí? Belgrano, por el contrario, dice que él cuando tiene que empuñar un arma, se da cuenta que no sabe cómo se usa. ¿Sí? Y antes de jurarle lealtad a un rey inglés, decide retirarse hacia Montevideo. ¿Bien? Ok. Obviamente hubo gente que le juró lealtad. Eso es lo que te iba a decir. Ese es el momento en donde la bandera inglesa flamea en Buenos Aires. En el fuerte. Sí. Entonces, acá volvemos a lo que te comentaba, lo que te preguntaba antes. Es un momento en donde todavía somos una colonia, no existe la concepción de patria, no existe Argentina, no existe esto que conocemos en la forma en la que la conocemos. Éramos un fuerte grande con una aldea alrededor, y ese fuerte, hoy constituido como Casa Rosada, durante un tiempo dejó de ser español para ser inglés, y que la bandera inglesa flamee, cosa que no molestaba tampoco al criollo, ¿no? Digo, al criollo de Gávila. No molestaba, porque primero pensemos que jamás, en los años que duró el Virreinato del Río de la Plata, hubo una autoridad nunca un rey pisó estas tierras. Sí. ¿Sí? Jamás. ¿Por qué nosotros empezamos a hablar del concepto patria a partir de las invasiones inglesas? Que para mí, a mi modo de ver, es un intento de demostrar que hubo una unión, ¿sí? Santiago de Liniers junta a hombres y mujeres que quisieran defender el territorio. No se hablaba de patria, ¿sí? No había una organización, no se pensaba ni siquiera en una independencia. De hecho, era mala palabra hablar de independencia, ¿sí? Pero, como vos decís, había algo, estaba sucediendo algo, ¿sí? Y que el virrey se haya retirado y haya abandonado el virreinato, le dio primero a las pocas tropas que teníamos acá, le dio una sensación de que, bueno, estamos solos, ¿sí? Obviamente que las clases acomodadas, por ejemplo, los compañeros de consulado de Belgrano, juraron lealtad al rey, ¿sí? Se desplegaron los mejores dulces en las vasijas de plata más bellas que teníamos, y por 30 días no nos importó que estén acá, ¿sí? Pero Belgrano se prepara militarmente y entiende que es necesario que se empiece a instruir, y bien se da cuenta porque en la segunda invasión inglesa va a estar al frente en las tropas de Santiago de Liniers, que van a estar más consolidadas, que van a estar más jerarquizadas, organizadas. Y vos pensás que como que caigan de golpe, ya van a estar mejor organizadas. Tenemos un titubeo de internet, pero ahí volvemos a reconectarnos. No, el problema es volvemos al recuerdo de la pandemia, ¿no? Pasaba esto, estábamos conversando de lo mejor y de golpe empezaba a saltar, a recortarse, pero ya volvimos, fue un intervalo de segundos. ¿Pasaba en el Congreso de la Nación o nos va a pasar a nosotros? Pasa en las mejores familias. Santiago de Liniers en ese momento era la persona que estaba a cargo de la defensa de esta aldea, o él asume por qué motivo, por qué Santiago, por qué Santi, por qué Juan Manuel, por qué ellos empiezan a pensar en la defensa de esto, ¿en base a qué? ¿Se les ocurre como empezar a defender la tierra, o eso era trabajo para la corona española? ¿Cómo era esa organización? Era trabajo para la corona española, pero no lo pensemos como una cuestión, como una respuesta carnera en términos de hoy, ¿sí? Era simplemente cumplir con el rol de defender el territorio, ¿sí? No va a pasar hasta 1810 que van a llegar las noticias de Napoleón invadiendo Europa, eso no va a pasar. Entonces, simplemente es
una acción de defensa para defender lo que tenemos, que no sabemos bien lo que es, o lo tenemos muy claro, pero lo defendemos. Santiago de Liniers lo asume de manera responsable, individual, sin que nadie se lo pida, pero instruye muchísimas personas, y entre ellos que instruye había comerciantes, las clases dominantes también podían participar, y también había mujeres siendo parte de las tropas de Liniers, ¿sí? Que se van a jerarquizar, como te digo, en la segunda invasión inglesa, ¿sí? Ya empieza a haber una salida laboral en, por ejemplo, lo militar. Y como te digo, Belgrano se va a formar en eso. Quiero hacer mención a una cosa. Estamos ahora, en este momento, hablando de la mitad de la vida de Belgrano, ¿sí? ¿Por qué? Porque Belgrano va a morir en 1820, ¿sí? En exactamente 10 años. Estamos llegando a 1810, ¿bien? Entonces Belgrano va a tener una trayectoria tan corta, un paso tan corto por esta vida, que eso es lo que hablábamos al principio cuando nos referíamos solamente a él como el creador de la bandera, ¿sí? Que la creación de la bandera es casi anecdótica al lado de estas cuestiones que tienen que ver con todo lo que él conoció y todo lo que con lo que él se formó, ¿sí? Pero llegado a 1810, Belgrano empieza a tener ideas extremas, ¿sí? Él ahí se convierte directamente en un bolchevique, si vamos a usar esos términos, ¿sí? El más radical de todos. Belgrano empieza a pensar en la Revolución de Mayo y se va a alinear a las ideas de Mariano Moreno, ¿sí? Mariano Moreno era quien pensaba que había que hacer un cambio de raíz, ¿sí? Que había que pensar... ¿Cómo? O sea, me imagino, ¿dónde se encontraban? ¿Cómo se conocen? ¿Cuál es el...? ¿Qué jugaban? Porque no estaban con Liniers, no estaban con Rosas, estaban probablemente en el bar o en la pulpería de los abogados y pensadores. Se encontraban en la jabonería de Vieites, ¿sí? Que era el espacio de... ¿Era tal cual así? El espacio de diálogo donde se ponía de manera... toda escondida, ¿no? Todo esto escondida, pero se encontraban para charlar y para definir algunas cuestiones que estaban siendo ya de coyuntura, que se había pudrido todo en España. La básica de Vieites, básicamente. La básica, bueno, el comité de Vieites es lugar en donde te encontrás a rosquear y a donde empezás a pensar la política de alguna manera, ¿no? Exactamente, y él se va a unir a las ideas de Mariano Moreno, que era un aprendiz de Belgrano, ¿sí? ¿No? Esta cuestión de que él se hace eco de las ideas de un propio seguidor. Eso es muy interesante también, y eso es muy humano de Belgrano, ¿no? Y automáticamente se crea el ala más radical, que estaba en contra de la de Cornelio Saavedra, que Cornelio Saavedra era como más medido, más de decir, bueno, esperemos, busquemos algún rey, esperemos a ver si podemos organizar esto de una manera, no hablemos de independencia, ni se nos ocurre mencionar la palabra independencia. En cambio, Mariano Moreno es el que empieza a rosquear, por ejemplo, lo que va a pasar el 25 de mayo, ¿sí? Acá quiero asumir un error, que es que no anoté textual la frase, pero vamos a parafrasearlo un poco. Belgrano, de la Semana de Mayo hay muchos testigos de lo que sucedió adentro del Cabildo, ¿verdad? Y cuando se empieza a proponer el 24 esta idea de que, bueno, primero esperemos que el virrey renuncie y cuando él renuncie, bueno, podemos continuar con un gobierno patrio, acá hago comillas para quienes están escuchando, siempre en nombre del rey, y alguien desliza la idea de que ¿qué pasa, ¿sí?, si el virrey no renuncia? Espera porque en los medios nosotros vivimos de la incógnita y como tal aprovechamos la oportunidad. Les cuento a los oyentes que seguimos conversando con Emma García, docente de historia de nuestra provincia de Buenos Aires, y te voy a presentar así durante todo el programa, que creo que es la forma más simple. Tenemos que ir a la segunda tanda de la radio, dura 1 minuto y medio, y volvemos y seguimos conversando sobre el más woke de todos nuestros próceres, que es Manuel Belgrano. La Plata, sus instituciones y su gente. Cultura, deportes, educación e interés general. La Plata, sus instituciones y su gente.
inicia el paseo de la economía social y solidaria del productor al consumidor, al precio justo. Todos los viernes, de 8 a 15 horas, en los jardines del rectorado de la universidad. Y los lunes, de 9 a 14 horas, en la Facultad de Ciencias Naturales, calle 60 y 122. Podés encontrar verduras, huevos de campo, miel, conservas, panificados, productos apto veganos, cerámica, cosmética natural, indumentaria, productos ecológicos para la gestión menstrual, artículos para el hogar, joyería, accesorios para mascotas y mucho más. Además, de lunes a jueves podés encargar los productos de la feria por WhatsApp y recibirlo el viernes en tu casa. El paseo te lo lleva. Hacé tu pedido al 221-2205-577. La feria está adherida a Mercados Bonaerenses. Paga con cuenta DNI y obtené 40% de reintegro en tus compras todas las semanas. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenido al Sistema de Gestión de Prioridades Nacionales. Por favor, elija una opción. Si usted exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento para proteger la universidad pública, presione 1. Si usted prefiere que el desfinanciamiento siga su curso hasta las últimas consecuencias, presione 2. Si usted presionó 1, le informamos que su reclamo ha sido derivado a un expediente judicial eterno. Por favor, no aguarde en línea. Movilice. Si usted presionó 2, le recordamos que su elección incluye quedarse sin médicos para su próxima emergencia, consumir alimentos sin controles sanitarios y cruzar puentes que nadie audita porque los ingenieros ya no se reciben. Gracias por elegir un país sin profesionales. Espere sentado a que alguien lo ayude cuando ya no quede nadie. Sin universidad pública, el profesional que hoy te salva es el que mañana no se recibe. Sin salarios dignos y sin presupuesto, no hay futuro posible. La ley no es opcional, se cumple. Las antorchas están encendidas. La universidad es del pueblo y se defiende colectivamente. Estás escuchando Radio Universidad de La Plata, AM 1390, el aire de la Universidad Pública. Continuamos en La Plata, sus instituciones y su gente, charlando con Emma García, docente de Historia de nuestra provincia de Buenos Aires. Hoy estamos conversando sobre Manuel Belgrano, al que solo vamos a llamar Manuel, y vamos a tratar de traerlo a nuestra realidad, a nuestro presente. Cuando estábamos por terminar, cuando terminaba el bloque anterior, Emma, vos nos decías que qué papel estaba jugando Manuel Belgrano en el momento, un veinteañero, casi treintón, un treintón, ya un señor, que estaba empezando allá con el desarrollo de esta idea de la revolución. ¿Cómo venía el juego dentro del Cabildo? ¿Qué es en dónde participaba Belgrano en ese lugar? Belgrano participaba del ala más radical de las ideas que se daban dentro del Cabildo. El ala radical morenistas y saavedristas, ahí acá volvemos un poco a clase de ciencias sociales, ¿no? Planteaba soberanía popular, hablaba de republicanismo, de la reforma económica, del libre comercio, de la educación. Hablamos de radicalismo y hablamos de extremistas, hablamos de gente que está en un extremo. Nos referimos al radicalismo. No tiene nada que discutir. Exacto. Es el radical no tiene nada de parecido con lo de Loredo. O sea, no es de Loredo. Sí, esto es... llega un alien y hay que explicarle que radical y radical hay dos cosas diferentes. Acá estamos hablando de cosas completamente diferentes según el momento que estemos hablando de la historia de nuestro país. Y algo que estos radicales estaban planteando, estos revolucionarios, quiero decir,
es la defensa, por ejemplo, de los pueblos originarios también, ¿sí? Como parte importante del territorio de las Provincias Unidas. Entonces, imagínate que hablar de pueblos originarios en el Cabildo de Buenos Aires generaba algunas cuestiones, generaba incomodidades. Belgrano generaba incomodidades. Belgrano incomodaba. Tanto así que, por ejemplo, Mariano Moreno también incomodaba y así ese fue su destino, ¿no? Nos quedamos antes de cerrar el bloque anterior con cómo estaba Belgrano en 1810, cómo se había llenado de revolución su sangre, y alguien atina a decir que qué pasa si el virrey no renuncia, que era el plan, ¿sí? El plan A y el único. Belgrano dice que, textual, juro por la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día de mañana el virrey no ha renunciado, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza. Esos son los términos en los que se debatía en el Cabildo en ese momento, ¿sí? Si no se va, lo tiramos por la ventana. Lo tiramos por la ventana, es corta, no hay discusión. Acá no vamos a andar debatiendo nada. Ya está todo debatido, ¿sí? Hoy cuando hacías referencia a Belgrano y hablábamos de cómo lo convertimos en una persona, en uno de nosotros, ¿sí? Y a partir de ahora la vida de Belgrano, quiero decir esto, empieza a ir como en tónicas completamente diferentes a las que él venía. Él pasa de ser un empleado de la corona española a ser un revolucionario, pero en los propios revolucionarios empieza a generar como molestia, ¿sí? Entonces se lo va a mandar, por ejemplo, a comandar el ejército del norte, a compartir las ideas de la revolución y a combatir a los realistas que estaban llegando, que estaban bajando del Alto Perú, ¿sí? Hay momentos en los que Belgrano vuelve a este Belgrano que quiere arrojar por la ventana del virrey. ¿Se entiende? Hay momentos en los que el tipo dice, yo tengo que persuadir o yo tengo que lograr esto. Y hoy hacíamos mención al éxodo jujeño. Y es, creo que, de los momentos más importantes del ejército comandado por Belgrano. Porque Belgrano se da cuenta que no pueden avanzar más, que es imposible, que no hay manera. Que ¿qué hay que hacer? Hay que replegarse, hay que retirarse y descansar, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer Belgrano es agarrar, expresarle, y esto es lo que nosotros vamos a verlo en los libros, después nos vamos a enterar que es un poquito más fuerte, pero le va a decir a las 2.000 personas que viven en Jujuy, nos tenemos que ir, nos vamos. No solamente que nos vamos, prendemos fuego todo esto y acá no queda nada. No tenemos que dejarles nada, al enemigo, nada. Estaba subiendo Belgrano con el ejército del norte hacia el Alto Perú, y en ese lugar estaban los realistas avanzando hacia el sur. O sea, se encontraban en esa situación de choque. Ok, entonces, seguir avanzando era imposible, frenemos acá, paremos la moto, devolvámonos unos kilómetros para atrás. ¿Se van a dónde? Hasta Tucumán. A Tucumán. Ahí está. Me acordaba de esa parte nada más. No tengo súper claro el éxodo jujeño, pero sí recuerdo que hay como una retirada que es a Tucumán, y en donde Belgrano entonces invita a la gente de alguna forma, creo que la única manera que había, y es nos vamos para Tucumán y quemamos todo, que no quede absolutamente nada. Una estrategia militar no menor, dicho sea de paso. Un Belgrano que empezaba a tener un saber en la batalla que no era propio de él, ¿no? No, además, vos decís, vamos a invitar al pueblo jujeño a retirarse. Lo que él va en realidad a querer es un bando, ¿sí? Un bando es una orden, ¿sí? Lo que nuestro primer historiador más adelante va a decir el bando terrible, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué dice ese bando? Que el que no me dé bola, el que no salga caminando atrás mío después de que yo dé la orden de que nos retiremos, sea de la clase que sea,
va a ser considerado un traidor a la patria. ¿Sí? Así que agarren sus vacas, agarren sus esposas y sus niños y síganme. ¿Sí? Vamos hasta Tucumán. La idea es llegar a Córdoba, pero lo que va a pasar es que en ese contexto, Pablo, la gente ya estaba, ya era parte de las ideas, ya quería encontrarse con los realistas, ¿sí? Y no llegan a Córdoba, la batalla se va a dar en Tucumán, y va a ser una batalla completamente exitosa. Entonces, con la batalla de Tucumán, como decíamos recién, es el primer gran triunfo de Belgrano, ¿sí? El siguiente va a ser el año siguiente, en el 13, que va a ser la batalla de Salta. Por la batalla de Tucumán, él va a tener una donación, como un premio, de algo así como 4.000 pesos oro, ¿sí? Que si nos ponemos a pensar, las cifras van y vienen, pero estamos hablando más o menos de 4 millones de dólares, ¿sí? Un numerazo. Muchísima plata, un numerazo. Y conociendo a Belgrano, con lo que estamos charlando de Belgrano, ¿vos qué se te ocurre que puede haber hecho él con ese dinero? No lo sé. Manda a fundar escuelas, Claro. ¿sí? Para poder poner en la práctica esto que hablábamos al principio, estas ideas que él tenía sobre la educación. ¿Qué va a pasar? Es que muchas de esas escuelas no se van a hacer, ¿sí? Y la última que se va a hacer, se va a terminar de construir hace muchos años, en el 2005. ¿Sí? La fundación del colegio, se va a terminar de construir en el 2005. Espera que se te entrecortó. La fundación del colegio. Nuestro legado de el colegio, 452, si no me equivoco es el número, no sé por qué es tan importante en mi cabeza decir el número, pero se va a terminar, esto es lo gracioso, se va a terminar de fundar en el 2005, ¿sí? Porque las demás escuelas no se van a hacer, ¿sí? El contexto de nuestro país, después de las batallas que Belgrano va a perder, y que son, la verdad que en comparación a todo lo logrado, es muy poco, pero acá es donde empieza la figura de Belgrano a ser atacada, ¿sí? Visto como si no fuera lo que en realidad fue, que fue un héroe, ¿no? La guerra ya no era con los realistas, ¿sí? Belgrano llega al final de su vida, estamos hablando de 1820, dándose cuenta que no entiende por qué hubo tanta guerra si ahora nos estábamos matando entre nosotros, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando en un contexto en que las provincias estaban luchando por instalar, ¿sí? Las ideas, bueno, inicialmente del federalismo y del unitarismo, ¿sí? Entonces, lo que Belgrano siempre quiso evitar fue la guerra civil. Él siempre hacía mención a eso, y de hecho, en los últimos años, en el 14, él se exilia, no, en realidad se va en un viaje diplomático con un grupo de hombres, en ellos van a buscar un rey, ¿sí? A ver, la cuestión de ir a buscar un rey es como yo te decía hoy, el final de la vida de Belgrano es confuso, ¿sí? Porque la biografía de Belgrano la escribe Mitre, con la conformación del Estado Nacional, se buscan los héroes, como hablamos hoy. Y son San Martín y Belgrano las dos primeras biografías que se van a escribir. Pero ya te digo que la de Belgrano se va a reducir a cuestiones anecdóticas. La bandera, Vizcapugio y Ayuboma, que son las dos batallas en las que él va a perder, ¿sí? Nos queda eso en la cabeza. Las batallas que Belgrano pierde. No todo lo anterior a lo que hicimos mención. Y entonces algo pasó ahí. Hoy escuchaba un historiador que hablaba, por ejemplo, que se hablaba de la sexualidad de Belgrano. No se habló nunca de la sexualidad de ningún otro prócer, jamás. ¿Sí? De hecho, hay historias escritas sobre un supuesto amor entre Belgrano y su propio médico. Esto no representa ningún problema, digo, pero para un contexto machista era una manera, por ejemplo, también de quitarle a Belgrano prestigio. Exacto. Y Belgrano envuelto en la bandera celeste y blanca, y se terminó su gestión. Este revisionismo histórico que existe de estos últimos años, que empiezan a mostrar a este Manuel Belgrano complejo, este tipo que empieza a instalar ideas, que empieza a transmitir información y a transmitir conocimiento a Mariano Morenos, ¿sí? que empiezan a pensar en una forma de patria. Empiezan a instalar la palabra patria. Empezamos el programa contando que no existía absolutamente ninguna organización, más allá de la Aldea Buenos Aires, el Alto Perú y el movimiento de oro
salía hacia Europa, y vos estás contándonos ahora que en Jujuy Belgrano se planta y le dice tomen sus vacas, tomen sus cosas y vengan a defender y a mantener y a seguir adelante con la patria. Palabra que empieza a parecer fuerte. Un tipo de 40 y pico, 50 años. Un tipo que para esa época... Ya los últimos años de su vida. Hoy vos hacías referencia a la bandera, y acá la bandera era el estandarte con el cual te llevó a los pueblos en este momento. La creación de la bandera de ese Tulio Alpelindongui no era solamente para generar, no era solamente para sentirse parte de algo, era para generar ese algo, para que esa patria tome cuerpo, para que se convierta puntualmente en algo. Porque era un grupo de personas caminando con sus vacas que en realidad lo que estaban haciendo era defender la patria, ¿sí? Entonces esa bandera celeste y blanca, sí, que nunca se la autor... Esto es muy interesante también. No se le permite usar la bandera celeste y blanca, pero Belgrano, en estas cuestiones que tenemos que tiene que decíamos hoy, dice que no le llega a él el aviso de prohibición de la jura, entonces hace jurar a sus soldados igual la bandera, que después se va a instalar como la bandera nacional, ¿sí? Entonces, la bandera es mucho más que acostarse a ver el cielo, ¿sí? La bandera es estratégica. El celeste y el blanco, ¿sí? eran los colores de la dinastía española a la que estábamos supuestamente sosteniendo, ¿sí? Eran los Borbones. Entonces, era celeste y blanco. ¿A quién podía molestar eso? Exacto. ¿Sí? Mantenés el respeto o de alguna forma mantenés la línea que se venía trayendo, que se te venía teniendo. Aún así, luchando contra los realistas. Exactamente. Va a haber algo que para mí es de lo más interesante que sucede, es que cuando Belgrano se encuentra, cuando acorrala a los realistas, se da cuenta que ahí no hay realistas, ahí hay hermanos, ¿sí? Porque quien comandaba la tropa realista era un compañero de la escuela de él, era peruano, ¿sí? Entonces, hace algo que para Mitre es casi una tontería, que es acorralarlos, y cuando uno acorrala a los enemigos, lo que les propone son las condiciones de la rendición. Es decir, ¿cuántos de ustedes van a quedar presos? ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Bueno, lo que dice Belgrano les explica que se está derramando sangre de americanos, que ahí no está muriendo ningún español, ¿sí? Y les pide que juren, y acá entra el Belgrano humano, que juren nunca más levantar las armas en contra de hermanos americanos, ¿sí? Y vos dirás, ¿cómo constata Belgrano eso? ¿Cómo él se queda seguro de que esa gente jura y no vuelve a atacar? Lo cierto es que Belgrano lo que hace ahí es también compartir los preceptos de la revolución, hacerle saber a esos 1.800 hombres, 2.000 hombres, que son hermanos, que nos estamos matando entre nosotros, ¿sí? Por eso le va a doler tanto, llegado al 20, el contexto entre las provincias y Buenos Aires. Emma, yo quiero comprometerte a que nos juntemos un día en el estudio y sigamos charlando de Manuel, porque me parece que merece más que solo el 20 de junio, merece mucho más de parte nuestra, sentarnos un rato, un sábado a conversar y hablar de Manuel, del pibe de San Telmo, que jovencito se nos fue, pero empezó a instalarnos una cantidad de cosas. Gracias por este rato y te comprometo a eso, si te parece. Y yo me comprometo a estar. Gracias a vos, gracias por el tiempo y porque fue una charla completamente amena y me parece que repensar a Belgrano, más allá de la creación de la bandera, es muy importante para estos momentos que corren en donde se discuten figuras que son héroes. Gracias. Emanuel García, docente de historia de secundarias, de escuelas secundarias de nuestra provincia de Buenos Aires, originario de San Miguel del Monte, un bonaerense que nos acompañó en el programa de hoy para hablar de nuestro hueque preferido, Manuel Belgrano. Queridos oyentes, dejamos acá esto por hoy. Volvemos a encontrarnos el próximo sábado y sigan en Radio Universidad.